Hola, hoy vamos a conversar sobre los fundamentos del comportamiento individual. Vamos a ver entonces aptitudes, características biográficas y las aptitudes y la satisfacción en el trabajo. ¿Qué son las actitudes? Las actitudes son las capacidades de un individuo para realizar distintas tareas de un trabajo. Tenemos a los individuos, obviamente, pues tienen fortalezas, debilidades y cada uno se destaca en una actividad en particular. Ahí están allí inmersas, pues, por supuesto, las habilidades que cada uno tenga. Tenemos aptitudes o capacidad intelectual y aptitudes físicas que pues tiene que ver con el aspecto pues, físico del individuo, ¿sí? La aptitud o capacidad intelectual es la capacidad para realizar actividades mentales, pensamiento, razonamiento y solución de problemas. La actitud física pues tiene que ver con la capacidad para realizar tareas que demandan resistencia, destreza, movilidad, fuerza o digamos características similares, ¿sí? Las dimensiones de la actitud intelectual, ¿cuáles son? Por ejemplo, la habilidad numérica, la comprensión verbal, la habilidad numérica que tiene que ver con esa facilidad que tienen algunos individuos para resolver en forma rápida y correcta operaciones matemáticas. Por ejemplo, la habilidad que debe demostrar y tener un contador, ¿sí? a realizar cálculos de cualquier tipo que se le demanden. La comprensión verbal, que la debemos tener, los ingenieros industriales deben tener una comprensión verbal amplia, que es la que le permite que todo lo que lea o reciba como información lo pueda procesar de manera correcta. Que pueda comprender las palabras, los textos. Por ejemplo, un gerente de planta o un supervisor de planta cuando da instrucciones o cuando recibe informes o cuando tiene que interpretar situaciones escritas, ¿sí? La velocidad de percepción, que es la aptitud para identificar semejanzas y diferencias visuales con rapidez y exactitud. Por ejemplo, un investigador. Vuelvo a hacer referencia a lo que hace un ingeniero industrial, por ejemplo. Debe tener la habilidad de poder identificar situaciones en informes, en gráficos, en planos, digamos, en todo aquello que pueda ver y pueda obtener información, pues. La velocidad de percepción es la aptitud para identificar semejanzas y diferencias visuales con rapidez, ¿sí? y exactitud. Por ejemplo, un investigador de incendios, ¿sí? que identifica las claves que den apoyo a una acusación por haber provocado un incendio. Eso referente a un incendio, pero cuando nosotros hablamos del trabajo de un ingeniero industrial en planta, por ejemplo, identificar cuáles fueron las razones o las causas de un determinado error que se produjo. El razonamiento inductivo, que tiene que ver con la habilidad para identificar una secuencia lógica en un problema para luego resolverlo. Por ejemplo, las investigaciones de mercado, ¿sí? Pronosticar una demanda de un producto en un tiempo determinado. El razonamiento deductivo, que tiene que ver con la habilidad para usar la lógica y obtener las implicaciones de un argumento. Por ejemplo, elegir entre dos sugerencias ofrecidas por un trabajador, ¿sí? La visualización espacial, que nos permite imaginar o interpretar. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un diseño de puesto de trabajo, cuando estamos haciendo un diseño de planta o una distribución de planta. Y la memoria, la capacidad de retener y recordar experiencias pasadas. Esto tiene que ver con las dimensiones de la aptitud intelectual. Cuando hablamos de las aptitudes físicas, entonces estamos con los factores de fuerza, los factores de flexibilidad y otros factores. Todos tienen que ver con la dinámica corporal. Por ejemplo, la resistencia dinámica, que es la capacidad para aplicar fuerza muscular en forma repetida o continua durante un lapso de tiempo. La resistencia del tronco, ¿sí? Capacidad para ejercer fuerza muscular al emplear los músculos del tronco.
en particular los del abdomen. La resistencia estática, que es la aptitud para aplicar fuerza contra objetos externos, y la resistencia explosiva, que es la habilidad para liberar energía máxima en un acto explosivo o una serie de ellos, ¿sí? Los factores de flexibilidad como el estiramiento y la dinámica, y otros factores como la coordinación corporal, el equilibrio y la resistencia. Todos estos factores se ven, se manifiestan en trabajos que son donde se amerita esfuerzo físico sobre todo, ¿no? Movimientos, cuando se tiene, por ejemplo, un trabajo en un silo o en un puente aéreo, o traslados que se deban hacer, o si se trabaja en un almacén, ¿no? Eso responde a las aptitudes físicas. Otra de las variables independientes que nos muestra el modelo del comportamiento organizacional es las características biográficas. Las características biográficas es la puerta de entrada hacia muchas de las interpretaciones que nosotros hacemos cuando se trata de la selección del personal. Digamos que es la información de primera mano que tenemos de la gente o de nuestros colaboradores. Se obtiene a través de los expedientes o los currículum vitae o las hojas de vida que tienen, y allí hay mucha información, como por ejemplo el estado civil, el género, la antigüedad, la edad, que son como lo característico, lo general, ¿sí? Hay otra información como número de dependientes, habilidades, el hobby, la profesión que tenga. Ahora, las características biográficas nos ayudan a correlacionar con la rotación, el ausentismo y la productividad y la satisfacción, que son las variables dependientes resultantes del modelo de comportamiento organizacional, como les decía, que ya habíamos visto. Y estos parámetros nos ayudan a interpretar. Sin embargo, las características biográficas no son determinantes, por ejemplo, en esa interpretación o lo que nosotros podamos, tener. Solo nos dan información. Para poder tomar decisiones respecto de alguien, pues obviamente necesitamos entrevistas, tener el contacto con la gente, con las personas, quizás hacerles algunos role-playing para poder o recurrir a eventos como la experiencia para poder concluir. Sin embargo, hay algo bien importante con las características biográficas. Ellas nos dan información, pero para nosotros poder correlacionar con respecto a productividad o a rotación o ausentismo, es muy importante que sepamos para qué los necesitamos, cuál es ese perfil del cargo. El cargo es nuestro eje de interpretación, ¿sí? Y ahí podríamos determinar muchas cosas, pero como información y como variable independiente son, por supuesto, como dije al principio, la puerta de entrada, ¿no? Cuando vamos a tener ese contacto con los colaboradores de la organización. Entonces, ¿cómo correlacionar con esas variables dependientes? Por ejemplo, la edad. ¿Qué nos dice la edad con respecto a la rotación? Nos dice que a mayor edad hay menor probabilidad de rotación dentro de las organizaciones. A mayor edad, las investigaciones han mostrado que las personas se hacen más estables dentro de las organizaciones. En cuanto al ausentismo, encontramos dos dimensiones: el ausentismo evitable y el ausentismo inevitable. Se dice que a menor edad hay mayor ausentismo evitable. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, los más jóvenes, digamos que tienen mayor energía, ¿sí? Comparten más socialmente, están experimentando, y podría decirse que pueden faltar un lunes en la mañana porque estuvieron de fiesta todo el fin de semana. Eso se interpreta como un ausentismo evitable, ¿sí? Es aquello que la gente puede, pues, controlar, el ausentismo evitable. Entonces, a mayor edad, el ausentismo evitable es más bajo, ¿sí? La gente se hace más responsable, la gente madura un poco más
y ese ausentismo evitable lo controla completamente. El ausentismo inevitable es aquel que está fuera de tu control. Por ejemplo, un resfriado, la enfermedad de un hijo, un accidente que puedas tener. ¿Qué es lo que pasa a mayor edad? Los lapsos de recuperación se hacen más largos, ¿sí? Sin embargo, el ausentismo inevitable a mayor edad tiene mayor tasa, ¿sí? El inevitable a menor edad es la menor su tasa de que sea la probabilidad que se produzca. Luego tenemos la productividad, y con respecto a la productividad y la edad no se afecta, las investigaciones muestran que no se afecta con esta variable dependiente, la productividad. Experimentos que se han hecho, digamos, se han puesto puntos de control o grupos de control en cadenas de comidas rápidas, por ejemplo, y han determinado que una cadena de comida rápida con gente que tiene contratada gente de menor edad y una cadena de comida rápida con gente de mayor edad, ambas mostraron la misma productividad. Incluso los de mayor edad, que se creía que por su, digamos, algunas limitantes de movilidad o de habilidad o de fuerza que podían tener una menor productividad, mostraron que incluso sus índices tendían a ser iguales y un poquito mayor que los de menor edad, ¿no? Y en cuanto a la satisfacción en los profesionistas, a mayor edad hay mayor satisfacción, y en los no profesionistas a menor edad hay la satisfacción baja, ¿sí? Al aumentar la edad se eleva la satisfacción. En cuanto al género y la rotación, no hay diferencias significativas entre géneros. En cuanto al ausentismo, el ausentismo por un tema cultural, ¿sí? Que pues en los últimos tiempos podríamos decir que está cambiando. Sin embargo, esto tiene que ver mucho con los valores, ¿sí? De familia. Se dice que las mujeres pues están más propensas a estar pendientes de las situaciones en casa, y eso hace que haya más ausentismo. ¿Qué sucede? El bebé, un bebecito, sabemos que son independientes hasta que entran a su etapa escolar, enferma, pues generalmente la que se queda con el bebé es la madre, ¿no? Salvo algunas excepciones, pero la generalidad dice eso. Por eso en las investigaciones se muestra mucho esto, pero insisto, depende mucho del aspecto cultural que se esté manejando. En cuanto a productividad, no existe diferencia entre los géneros. Todo se puede decir que la productividad se maneja de igual manera, ¿sí? Y la satisfacción tampoco existe diferencia significativa en cuanto a género. Cuando hablamos de la antigüedad con respecto a la rotación, ¿sí? A mayor antigüedad, menor rotación. La gente se hace más estable. En cuanto a ausentismo, a mayor antigüedad hay menor ausentismo, y en cuanto a productividad, la relación es positiva también. A mayor antigüedad hay mayor productividad, pues la experiencia y el conocimiento ganado hacen en este caso la diferencia, ¿no? En cuanto a la satisfacción, también hay una relación positiva. A mayor antigüedad hay mayor satisfacción en el trabajo. En cuanto a las actitudes pues son enunciados de evaluación, favorables o desfavorables, ¿sí? Acerca de objetos, individuos o eventos que se puedan dar. Las actitudes muestran cómo se puede sentir alguien con respecto a algo. Son enunciados valorativos. La actitud que yo tenga hacia algo depende mucho del valor que yo tenga, ¿sí? Respecto de algo. La actitud positiva para el trabajo, por ejemplo, ¿sí? O la actitud negativa hacia el trabajo. ¿Qué es lo que me gusta o qué es lo que me desagrada de algo? Y eso depende de lo que yo tenga como responsabilidad, como valor, pues. ¿Cuáles son los componentes principales de las actitudes? Hay un componente cognitivo, hay un componente afectivo y un componente de comportamiento. Estos tres componentes se dan en una actitud. El cognitivo tiene que ver con el segmento de opinión o creencia que yo tenga respecto de algo.
El componente afectivo tiene que ver con lo emocional o lo sentimental de una actitud. Y el componente de comportamiento tiene que ver con la intención de comportarse, ¿sí? En cierto modo, respecto de algo o de alguien. Estos tres componentes están presentes dentro de la actitud y a veces es difícil diferenciarlos. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Este tiene que ver con la actitud hacia un supervisor. En el cognitivo, evaluación. Mi supervisor dio un ascenso a un colega, ¿sí?, que lo merecía menos que yo. Mi supervisor es injusto. Hay una evaluación. El afectivo, que tiene que ver con el sentimiento. No me agrada mi supervisor. Y el comportamiento, estoy buscando otro trabajo, ¿sí? Me he quejado del supervisor en cualquier ámbito. Entonces, es la actitud que muestra un empleado hacia su supervisor, ¿sí? Y está la cognición, que tiene que ver que él pensaba que su compañero merecía menos ese ascenso. Eso tiene que ver con la cognición. El afecto le disgusta al supervisor y el comportamiento se mueve hacia otro trabajo. En ocasiones, generalmente, es muy difícil ver cuál es la diferencia entre estos tres componentes de la aptitud. Todos se dan como al unísono, pero definitivamente siempre están presentes cuando hablamos de la aptitud. Leon Festinger estableció una teoría que tiene que ver con la teoría de la disonancia cognitiva. Tiene que ver con aquello que dice, bueno, nosotros pensamos, sentimos y hacemos, y eso tiene que ser congruente, ¿ok? Afirmó que las actitudes siguen un comportamiento, y hay personas que dicen una cosa, pero muestran otra, ¿sí? O cambian lo que dicen respecto a un comportamiento que tienen. Entonces allí aparece la disonancia cognitiva. Dice la teoría que es cualquier incompatibilidad que un individuo percibe entre dos o más actitudes, o bien entre comportamientos y las actitudes. También afirmó que cualquier forma de inconsistencia es incómoda y que por consiguiente los individuos tratarían de reducirla, buscarían un estado estable donde haya un mínimo de disonancia. Los individuos no podemos vivir en desequilibrio, buscamos siempre ese equilibrio. Y por ejemplo, bueno, un joven dice, bueno, yo no me montaría jamás en un carro que no sea importado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, me gustan los carros importados, me gusta el estatus que da. No me montaría en un carro que no sea importado y de último modelo. Pero resulta que comienza a estudiar, entra a la universidad y sus padres le regalan un escarabajo, un Volkswagen, un carro pequeño, ¿sí? No es de un alto costo y bueno, le sirve para moverse entre la universidad y termina manejando su carro. Le dicen, bueno, pero no era que tú no te montabas en un carro que no fuese de último modelo o de mayor costo. Y dice, bueno, sí, yo lo pensaba de esa manera, pero total, con el otro y con este me puedo mover en los mismos recorridos y para lo que necesito me sirve. No estoy conforme con mi escarabajo. Entonces, ¿qué sucede? Cambia la opinión, resuelve su disonancia, porque no puede estar pues en ese desequilibrio. Igual sucede cuando hacemos una compra, ¿sí? Otro ejemplo que encontramos en disonancia cognitiva es uno que nos plantean sobre los ejecutivos de las tabacaleras, ¿sí? Cómo hacen las personas para manejar la aparición continua de evidencia sobre los riesgos del tabaquismo para la salud. Entonces, por ejemplo, los ejecutivos podrían negar que exista cualquier relación indudable de causalidad entre el tabaquismo y el cáncer. O quizá hagan un lavado del cerebro continuo acerca de los beneficios del tabaco. O tal vez acepten las consecuencias negativas del tabaquismo, pero racionalicen sí que la gente fumará de cualquier modo y que las compañías tabacaleras tan solo pueden, promover la libertad de elegir si se fuma o no.
o quizá establecer patrones o de, digamos, restricciones sobre el uso del tabaco en gente joven y, bueno, digamos aquella población vulnerable, ¿sí? Como los adolescentes. O por última opción, quizás renuncien a sus empleos porque pues no están de acuerdo con la ambivalencia que se presenta, ¿sí? Entre trabajar para algo que hace daño para la salud. Entonces allí es un ejemplo claro de lo que establece la disonancia. Como les decía, no podemos vivir en desequilibrio y buscamos la manera como resolver la disonancia, mintiendo, racionalizando o cambiando de opinión o tomando decisiones. Son las maneras como este investigador, el señor Festinger, establece pues que los individuos resolvemos nuestras disonancias cognitivas. Las principales actitudes que se presentan hacia el trabajo entonces son satisfacción laboral, involucramiento en el trabajo y la facultación psicológica, que tiene que ver la satisfacción laboral y describe un sentimiento positivo acerca del puesto de trabajo que surge de la evaluación de sus características. Un individuo con un alto nivel de satisfacción laboral tiene sentimientos positivos acerca de lo que hace. El involucramiento del trabajo es el grado en que el individuo se identifica con su puesto de trabajo y participa activamente en él, ¿sí? Y considera su desempeño como algo importante que lo beneficia. La facultación psicológica es la creencia de los empleados en el grado en que influyen en su ambiente de trabajo, su competencia y la importancia de su puesto, así como la autonomía que perciben en su trabajo, ¿sí? Está también el compromiso organizacional, que es el grado en que el empleado se identifica con una organización particular, con sus metas y desea seguir siendo miembro de ella, ¿no? El apoyo organizacional percibido, que es el grado en que los trabajadores creen que la organización valora su contribución y se ocupa de su bienestar. El compromiso del empleado, involucramiento, satisfacción y entusiasmo de un individuo con el trabajo que realiza. Estas son las diferentes aptitudes que podemos observar en, digamos, en las personas hacia lo que hacen y cómo se manifiesta, ¿no? Bien, con esto concluimos con esta primera fase donde veíamos características biográficas y aptitudes hacia el trabajo y cerramos con la relación pues, que hay con las variables dependientes del modelo de comportamiento organizacional. Como les decía, la apertura pues, hacia lo que hacemos en el análisis cuando la gente entra a la organización, qué es lo que vemos, cómo lo podemos interpretar. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima clase. Gracias.